Buenas noches. Ay, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Después de escuchar la presentación y al alcalde y demás, ahora me siento súper comprometido. Tengo que ser una especie de rockstar mezclado con stand-up comedy. Pero bueno, hay quien me dice que justo es lo que hago, aunque yo no quiera. Entonces, pues ni hablar. Pues muchas gracias a todos. Me encanta verlos tan entusiastas, tan contentos y pues por supuesto sonriendo porque estamos en Orizaba. Así es que, pues vamos a hablar de México. Es muy importante hablar de México porque siento que los mexicanos estamos muy confundidos. Si yo les contara la cantidad de mentadas de madre que recibo todos los días, o sea, si recibiera un peso por cada mentada de madre, ya no tendría que trabajar. Pero si no trabajara, no recibiría las mentadas de madre. Entonces, bueno, es una cosa muy compleja. Pero lo interesante de las mentadas de madre, por supuesto, es por qué vienen, ¿no? Algo que yo siempre hablo muchísimo, hablando de nuestro país, es de lo importante que es reconocer nuestras raíces. Y sin embargo es curioso, vivimos en un país donde estamos muy confundidos, porque cada que decimos nuestras raíces, la mente de no sé cuántos mexicanos se van a los aztecas. No somos ninguna otra cosa más que aztecas, nada más. Oye, vivo en Tijuana, azteca. Oye, vivo en Chiapas, azteca. ¿No? O sea, oye, pero los aztecas solamente habitaban una ciudad y eran 200,000 personas de 10 millones de habitantes. Bueno, ese es parte del problema que tenemos hoy. Estamos muy confundidos. Yo, por ejemplo, me la paso hablando mucho de las raíces hispanas de nuestro país. Me parece que es muy importante. Y la mitad de las mentadas de madre vienen por ahí porque se la pasan diciendo, es que Zunzunegui no hace otra cosa más que hablar bien de España y defender a España. Les digo, no se confundan, yo jamás hago eso. Estoy hablando bien de México. Lo que pasa es que se parece mucho, porque somos un país muy contradictorio donde puedes estar en medio de una plaza rodeada de edificios romanos con arcos de medio punto, con una catedral, con una fachada barroca, con un rosetón gótico, donde adentro tienes altares neoclásicos, al fondo tienes un retablo barroco bañado en oro de 24 quilates, y mientras estás viendo todo eso, una parte de ti dice, pinches españoles nos conquistaron. Es tremendo a qué nivel las narrativas le pueden ganar a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, los seres humanos, tanto como individuos como colectivos, somos la historia que nos contamos de nosotros mismos. Por eso es bien importante la historia que contamos acerca de lo que México es. Me gusta mucho poner un ejemplo. Toma a dos niños, un niño gringo y un niño mexicano. Hermosos como son los niños, su mente en blanco, los adultos todavía no les llevan la cabeza de idioteces, ¿no? Y ahí están. Y tomas al niñito gringo y al niñito mexicano, de 5 añitos, mente en blanco, bien bonita, Juancito y Johncito, ahí los tienes. Y ahora tomas al niño gringo y al niño gringo le repites todos los días de su vida, no solamente todos los días de su vida, a este niño y a todos los niños gringos cada día de su vida, generación tras generación, durante 100 años, tomas a todos los niños gringos y les dices, somos la superpolicía mundial, somos la potencia del planeta, somos los paladines de la justicia, la democracia y la libertad, salvamos al mundo de los alemanes, de los soviéticos, de los alienígenas, del Y2K, de absolutamente todo. Y le cuentas esa historia al niño gringo todos los días, día tras día, año tras año, generación tras generación, a ese niño y a todos los niños. ¿Y qué pasa? Pues que los niños gringos se creen esa historia y crecen convencidos, bueno, mames, los gringos somos la cosa más chingona del mundo porque somos todo esto. Ahora tomas al niño mexicano, a Juanito, con su hermosísima mente en blanco. Y haces lo mismo, todos los días de su vida le repites una historia, día tras día, año tras año, generación tras generación, durante 100 años, a ese niño mexicano y a todos los demás niños mexicanos les dices, nos conquistaron, nos humillaron, nos sometieron, nos violaron, nos saquearon, el mundo está en nuestra contra, ahora ve y saca el país adelante. Exacto, hace rato con lo del gringo se rieron y con esto se quedan así como que, cabrón.
Pues ¿cómo vas a sacar a México adelante con esa versión de la historia que tenemos? Y sin embargo, por alguna razón extraña, hasta pensamos que es una versión histórica muy patriota. Ya sabes, entre más odias a los desgraciados de los españoles, eres mejor mexicano. El problema es que odias a los españoles en español. Le mientas la madre al español en español. Dices en español que no tienes nada que ver con los desgraciados españoles y luego vas a misa a ver al Dios que trajeron los españoles en un templo de los que hacen los españoles. Y pon tú que no vas a misa porque eres moderno y eres ateo, pero la virgencita es la virgencita y entonces eres guadalupano. Otra cosa que no podríamos ser sin los desgraciados de los españoles. Entonces nos contamos todas estas historias terroríficas. Lo que es terrible es entender una cosa. México tiene una historia fascinante. Una historia digna de sentir un orgullo tremendo, pero no es la versión de la historia que nos contamos. En cada momento de nuestra historia donde podemos ver algo glorioso, nosotros elegimos ver algo terrible. El primer ejemplo, desde luego, es 13 de agosto de 1521. El 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan. Y me encanta que somos centralistas hasta en los mitos. Entonces, como cayó Tenochtitlan, órale, conquistaron México. En una época en la que no existe México, porque eso también tendríamos que tenerlo clarísimo. No existe México antes de que lleguen los españoles. ¿Por qué? Porque este es un país mestizo. Este es un país mestizo donde es la mezcla de todos los pueblos indígenas de Mesoamérica con todos los pueblos que vienen de la península ibérica, porque de pronto hay que recordar que no existe tal cosa como el español. El español, que es una mezcla de romano con griego, con tarteso, con celta, con ibero, con judío, con visigodo, con árabe, todo eso es el español. Es decir, toda la historia de Europa, toda la historia del viejo mundo se mezcló ahí en la península ibérica y el resultado de eso atravesó el océano y llegó a Mesoamérica. Y llegó a una Mesoamérica que para cuando llegan los españoles lleva 3000 años de historia. Ha tenido momentos gloriosos como el auge de la cultura maya, como Chichén Itzá, como Montalbán, como Teotihuacán, como Tajín. Ha tenido momentos gloriosos y está en un momento de relativa decadencia, porque después de la caída de Teotihuacán y la caída de Tula, la verdad es que esta Mesoamérica todavía no ha logrado recomponerse y por ahí de pronto aparecieron los aztecas, que de pronto hay que recordar que de 3000 años de civilización mesoamericana, podemos empezar a contarla desde el 1500 antes de Cristo hasta el 1521, 3000 años de civilización mesoamericana, de las cuales los mexicas existieron 200 años. Pero nosotros concentramos toda la historia de Mesoamérica en los mexicas y ya. Lo cual, bueno, pues es bastante deficiente, por decirlo menos. Pero lo más interesante de todo esto es ubicar que a partir de 1427, cuando empieza el gran poderío de los mexicas, pues vaya, es el pueblo que poco a poco va conquistando y sometiendo a todos los demás pueblos de Mesoamérica, a grado tal que para cuando llegan los españoles, todos los pueblos de los valles centrales de Mesoamérica están sometidos por los mexicas o a punto de estar sometidos por ellos, como es el caso de los tlaxcaltecas. Y entonces nos contamos unas historias bien interesantes, ¿no? Porque el día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de Hernán Cortés y esta mujer malamente conocida como Malinche. Y digo malamente conocida como Malinche porque solamente hubo una persona que fue conocida como Malinche en el siglo XVI y fue Hernán Cortés. Eso no se lo sabe casi nadie, pero el Tlatoani, Moctezuma y los demás mexicas le decían Malinche a Hernán Cortés. Ahora vamos a ver por qué quiere decir Malinche y por qué le dicen así a Hernán Cortés. Pero bueno, la historia nos dice, la desgraciada mendiga traidora de la Malinche, traidora a la patria, aunque aquí no había tal cosa como una patria, se unió a los desgraciados de los extranjeros conquistadores. Es curioso porque 200 años antes los mexicas también fueron extranjeros conquistadores, porque finalmente llegan de lo que hoy es el desierto de Nevada, invaden Mesoamérica, la conquistan, la someten, la saquean, imponen su religión, imponen el culto a Huitzilopochtli, y los aztecas parece que pueden hacer todo. O sea, si los aztecas invaden, pues está bien, son los aztecas. Si los aztecas saquean, pues está bien, son los aztecas. Si los aztecas hacen sacrificios humanos,
Es que tú no entiendes el profundo simbolismo místico que hay detrás del sacrificio humano. Y dices, mira, sí lo entiendo, pero sigue siendo un sacrificio humano. Oye, ¿y el canibalismo ritual? No, es que tú no entiendes. Sí lo entiendo, pero sigue siendo canibalismo. Lo curioso es que todos los pueblos de Mesoamérica están sometidos por los mexicas. Y sin embargo, resulta que son los buenos de la historia. Nos contamos una versión de la historia donde el que saca 40 corazones al día es el bueno de la historia. Y los que se rebelan contra eso son los malos de la historia. Tenemos una historia donde todos los pueblos de Mesoamérica se unen a Hernán Cortés contra los mexicas y todos juntos, gracias a la unión, triunfan y derrotan a sus opresores. Eso tendríamos que celebrarlo. Y sin embargo a eso le decimos la conquista de México. Y nos contamos que es lo peor que ha pasado en nuestra historia. Entonces ahí, 13 de agosto de 1521, donde podríamos ver el glorioso nacimiento de México derivado de la unión y el triunfo, ahí donde podríamos ver nacimiento, unión y triunfo, nosotros queremos ver conquista y derrota. Luego a mí me encanta hablar del mestizaje, entonces digo, oigan, pero a ver, es que hay que entender, porque te dicen, es que el genocidio que hicieron los españoles. Dices, pero ¿cuál genocidio? Pero si en 1821 el 60% de la población de Nueva España no hablaba español, sino lenguas indígenas, el 60% de la población en 1821 era indígena. ¿Dónde está el genocidio? Puedes ver a pueblos indígenas estar platicando con sus integrantes y al mismo tiempo estar hablando de genocidio. Genocidio en Boston. Eso me encanta. Es que pensamos que hay mala suerte histórica, ¿no? Y entonces, chale, si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses. Esa me encanta. Esa me encanta, el mexicano diciendo, si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses, sin entender que ahí donde los ingleses pisan no vuelve a crecer el pasto, y que si nos hubieran conquistado los ingleses no estaría nadie aquí para dar testimonio de ello, pero nos contamos una historia de cuentos de hadas donde decimos, no, es que si nos hubieran conquistado los ingleses, todo sería lo mismo, yo seguiría siendo yo, solo hablaría inglés y sería más chingón y más rico de lo que soy. Y dices, ya, claro. Seguramente eso es lo que hubiera pasado si nos hubieran conquistado los ingleses, sin duda alguna. Pero bueno, entonces me dicen genocidio. Y yo digo, ¿cuál genocidio? Si aquí lo que hubo fue un profundo proceso de mestizaje. Ah, sí, porque los españoles llegaron y las violaron a todas. Coño, es decir, nos gusta que nos vaya mal. Entonces, ¿podríamos ver nacimiento de México? Ni madre, vemos conquista. ¿Podríamos ver mestizaje y fusión cultural? Ni madre, genocidio y violaciones masivas. Tenemos el virreinato de la Nueva España, 300 años en los que se construyó lo que hasta la fecha nos sigue gustando más de México. Porque estoy seguro que si puedes tomar, ¿no?, como Marco Antonio Regil, a 100 mexicanos y preguntarles qué dicen, y les preguntas, oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué nos va a decir todo el mundo? ¿Qué te gusta de México? Y nos van a decir los pueblos virreinales, a los pueblos mágicos, aunque les llamemos coloniales, los pueblos coloniales, los acueductos, las iglesias, los catedrales, los retablos, nuestra música, nuestro folclor, nuestra gastronomía, nuestros trajes típicos. Y todo eso nació en el virreinato. Entonces uno puede enlistar lo que le gusta de México y uno estaría enlistando puras cosas mestizas nacidas en el virreinato. Y aún así terminar diciendo, sí, pero pinches españoles. Y de pronto se nos olvida una cosa. Solo existe un México, este en el que vivimos es el único México que existe. Solo hay un México al que puedes amar, el único que existe. Solo hay un México con el que puedes trabajar para sacarlo adelante, el único México que existe. Y este único México que existe es producto de que sí pasó todo lo que pasó. El único México que existe, el único al que puedes amar, el único al que puedes sacar adelante, es derivado de que sí llegaron los españoles. Y es derivado de que sí se aliaron con todos los pueblos indígenas contra los mexicas. Y es derivado de que Cortés y Doña Marina sí lograron una serie de alianzas que los llevaron al triunfo. Ese es el único México que existe. Entonces, luego te encuentras con esos patriotas que dicen, no, claro que sí, que estoy orgulloso de ser mexicano, soy 100% mexicano, soy bien nacionalista, soy bien patriota, viva México, hijos de su madre, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Y entonces, claro, hazles entender, mira, el México que tú amas
es un producto de tu imaginación. Tú amas un México que no existió nunca. Es decir, estoy orgulloso de México si y solo si México fuera completamente distinto. Es como si tú dijeras, yo estoy orgulloso de mí mismo. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, estoy encantado de la persona que soy, estoy contento conmigo mismo, pienso que soy lo máximo, pero me hubiera gustado tener padres diferentes. Dices, ya, claro, sí se ve que estás bien orgulloso de ti mismo. Estamos bien confundidos. Entonces nos contamos una historia de absoluta tragedia. Bueno, yo tengo una presentación y voy a empezar a hablar de ella, porque si no aquí me puedo quedar parloteando todo el tiempo. Lo primero de lo que les quiero platicar es un concepto fundamental para entender a México, lo que yo llamo la fuerza de la historia, o la infinita interrelación de absolutamente todo. Eso es bien importante entenderlo, porque si no pensamos que en la historia existe la suerte, la buena suerte y la mala suerte, y que nosotros tuvimos la peor suerte de todas porque llegaron los españoles en lugar de los ingleses. En lugar de comprender que en la historia pasó y pasa lo único que puede pasar. A mí me encanta que no solamente decimos, ay, si no nos hubieran conquistado o si hubieran llegado los ingleses. También me encuentro con gente, compañeros escritores, que dicen cosas como, ¿qué hubiera pasado si los mayas hubieran conquistado Europa? Dices, no, claro, ¿y qué hubiera pasado si los alienígenas, o sea, es decir, ya nos ponemos a hacer unas fantasías maravillosas, ¿no? En lugar de comprender, jamás pudo haber pasado que los mayas conquistaran Europa. No, ¿cómo dices eso? Si los mayas eran la cultura más gloriosa del universo, viajaban en el tiempo, trepanaban cerebros, conquistaban la galaxia, bla, 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 bla. Contamos una cantidad de cosas sin entender que la historia no es un cuento de hadas y en la historia todo es causa y efecto. Y América, el continente americano, tiene una característica bien importante en la historia. Es un continente que se quedó aislado del resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en Eurasia, esta gran masa continental que va desde la actual China hasta la actual España, allí durante miles de años hay muchas culturas que tienen contacto entre sí, que comparten filosofía, comparten cultura, comparten historia, comparten tecnología, comparten ciencia, comparten virus, comparten bacterias, se hacen la guerra, tienen comercio y eso hace que las culturas se desarrollen mucho más rápido. América quedó completamente aislada del resto del mundo. Aquí la civilización se desarrolló en solitario. No solamente Mesoamérica está aislada del resto del mundo, también está aislada del resto de América. O sea, no tienen contacto con los incas ni nada de eso, ¿no? Y hay que entender que con esas características aquí se desarrollan culturas de piedra. Uy, también se me enoja mucho la gente con eso. ¿Cómo te atreves a decir que esto era la edad de piedra? Y bueno, mira, si las armas y las herramientas son de piedra, pues desde la primaria eso se llama edad de piedra. Y no es peyorativo, no es un insulto, son las circunstancias en las que viven las culturas americanas derivado de su aislamiento histórico. Pero fíjense qué curioso, desde hace 500 millones de años, cuando los continentes, ¿se acuerdan que siempre nos han dicho desde la primaria que los continentes estaban todos juntos, ¿no? Desde hace 500 millones de años que se separan los continentes, la historia estaba determinada. O sea, ni siquiera existe la especie humana, ni siquiera existe la especie homínida, pero ya está determinada la historia porque desde que se separan los continentes, América queda aislada del resto del mundo. Y desde que hace 30,000, 40,000 años grupitos de cazadores recolectores cruzan a América y se quedan aislados en ella, su destino estaba marcado. Quedaron aislados del resto del mundo. La humanidad queda separada. Esa humanidad estaba destinada a volver a encontrarse y ese encuentro ocurre entre México y España. Ese encuentro ocurre simbólicamente entre Cortés y Doña Marina, un encuentro que no pudo haber sido de otra forma. ¿Por qué no llegó a América, Europa? Porque no tiene las condiciones para llegar. ¿Por qué es Europa la que llega a América? Bueno, porque es la que tiene las condiciones tecnológicas y científicas para llegar. Y dentro de ellos hay otra cosa que no nos gusta asumir a los mexicanos. El país más evolucionado de aquella Europa del siglo XV era España. Porque nos encanta también esta idea
Bueno, por lo menos cuando yo fui a la primaria, primero nos contaban de los pueblos prehispánicos, donde todos eran perfectos, magníficos y maravillosos. Ya saben, aquí no había maldad ni malicia, aquí no había corrupción, aquí no había caries en las muelas, y aquí si te caías del quinto piso no te rompías la pierna. Aquí todo era perfecto hasta que llegaron los desgraciados de los españoles y trajeron la malicia, la maldad, la corrupción, las caries y la gravedad. O sea, los españoles trajeron absolutamente toda la maldad, y entonces nos encanta decir que eran atrasados, mediocres, medievales, oscurantistas. Me encanta esta versión de Diego Rivera que dice que Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Es decir, que Cortés era más o menos así, ¿no? Lo sifilítico no lo sé actuar, pero deforme, jorobado y contrahecho, pues más o menos así. Y lo malo es que hay que decirle a Diego Rivera: está cabrón, porque así, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, nos conquistó. Ah, madre, qué bueno que no llegó sano el desgraciado. Más nos valdría decir que medía 3 metros y echaba fuego por los ojos. Ya podríamos decir, bueno, pues es que nos conquistó porque era... No, nos gusta decir, era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, y conquistó a los más chingones del mundo. ¡Ay, güey! Pero esa es nuestra versión de la historia para todo. Para todo nos contamos esta versión donde tenemos un pasado glorioso, próceres de mármol, de oro, de bronce, perfectos. Todo lo hemos hecho bien. Oye, ¿y entonces por qué nos va tan mal? Pues si somos tan chingones, ¿por qué nos va de la chingada? Como quien dice, ¿no? Y entonces la teoría del complot entra ahora sí que como anillo al dedo, porque es el mundo está en nuestra contra, y entramos a este discurso de victimización. Es que los españoles, es que la conquista, es que la Malinche, es que Hernán Cortés, es que el desgraciado de Santana le vendió el territorio a los gringos, es que a los gringos no les conviene que prosperemos, es que Porfirio Díaz fue un dictador y un tirano terrible, es que el PRI, es que Salinas de Gortari no nos supo llevar a todos al primer mundo, es que Vicente Fox no supo hacer los cambios, y hablando de cambios, Miguel Mejía Barón no hizo los cambios, no metió a Hugo contra los búlgaros, y por su culpa perdimos no ese partido, el mundial completo. Y por supuesto, es que no era penal. No era penal. Hay una cosa muy importante que decir a ese respecto. Hombre, gracias. Sobre el tema del penal, es muy importante que lo sepan. No era penal. Sin embargo, esa no fue la razón por la que se perdió el juego. El juego se perdió porque no nos gusta ganar, porque nos contamos una versión de la historia que dice que los que ganan son los desgraciados traidores mezquinos de los españoles, y nosotros somos estas víctimas inocentes, pobres pero honrados como Pepe el Toro. Porque Pepe el Toro es inocente, y sabemos que es inocente porque es pobre. Porque eso nos deja otro mensaje muy claro, y es: la única forma de ser rico es ser ladrón. Es decir, olvídense ustedes del trabajo. El trabajo no funciona. La única forma de ser rico es robar. Y entonces todo mundo prefiere ser pobre. Y no sé si el que prefiere eso y el que maneja ese discurso no se da cuenta que ese discurso va totalmente contra sí mismos, ¿no? Estamos bien locos, pero bueno, la fuerza de la historia, me refiero a que las cosas pasan porque no podía pasar otra cosa. Lo único que pudo pasar es que Europa llegara a América y que los españoles llegaran a Mesoamérica, pero lo más importante, derivado de eso, nació el México que somos. Vamos a hablar un poquito de eso precisamente. A ver, ¿por qué existe México? México, claro, el único México que existe, del que ya hablamos, el México en el que sí llegaron los españoles, en el que sí llegó Cortés, en el que sí se aliaron. Ojo, no se aliaron con los tlaxcaltecas, que es la otra, pinches tlaxcaltecas, traidores desgraciados, ¿no? Oye, y los totonacas, los zempoaltecas, los huejotzincas, los cholultecas, todos esos, los texcocanos, todos esos también se aliaron con los españoles. Entonces solo tenemos dos opciones: o todos eran traidores o todos eran pendejos, o las dos cosas, porque no se eximen. Lo malo es que son nuestros ancestros. Entonces, si todos eran o pendejos o traidores, pues ¿qué nos queda a nosotros? Papá era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, y mamá era pendeja y traidora. Saca el país adelante. No.
Pero de pronto hay que entender que simbólicamente Hernán Cortés y doña Marina pues son los padres del hermoso mestizaje que somos los mexicanos, ¿no? Y mientras no entendamos eso, no tendremos un futuro porque nos vamos a seguir contando esta historia terrible de nosotros mismos. ¿Por qué existe México? Vamos a tratar de indagarlo. Bueno, primero me encanta este mural. Ese mural, si han estado en la Ciudad de México, pues es el que está en la escalinata central del Palacio Nacional, de Diego Rivera, se llama La Epopeya del Pueblo Mexicano. Antes, cuando se podía entrar al Palacio Nacional, porque ya no se puede, pues podías ver ese mural, ¿no? Y en ese mural yo siempre digo, vamos a jugar un juego. Así como ese de ¿dónde está Wally? Aquí el juego es, encuentra a dos que no se estén rompiendo la madre. Toda la historia de México gira en torno al conflicto, no sé por qué. Vamos a tratar de entender cuál es la historia detrás de Marina y Cortés. Me encanta, podemos tener la versión del muralismo, bueno, pues ahí tienes, a una versión de Hernán Cortés y doña Marina. Esta me encanta, pues Marina mediando entre los tlaxcaltecas y Hernán Cortés, aquí están haciendo México, y a ver, esta me encanta, ¿verdad? Como héroes románticos del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, el tema es que Cortés y doña Marina son los dos personajes sin los que este país no existiría. Pero hay que entender que Hernán Cortés no solo es Hernán Cortés y doña Marina no solo es doña Marina. Doña Marina representa 3,000 años de historia mesoamericana y Hernán Cortés representa 3,000 años de historia europea. Y eso es hermoso porque si esos son nuestros padres, esos son nuestros genes culturales. Y eso nos lleva al orgullo que podemos tener los mexicanos porque claro que podemos y debemos estar orgullosos de Teotihuacán, pero también de Roma y también de Atenas, porque también son parte de nuestra cultura. Y podemos estar orgullosos y encantados con la filosofía mesoamericana, con la toltecayotl o la toltequidad, pero también con la tradición judio-cristiana, porque también es nuestra. El mundo grecorromano, la tradición judio-cristiana, el humanismo europeo, el renacimiento europeo, es tan nuestro como toda la historia de Mesoamérica. Rechazar una de nuestras raíces, pues es rechazar a la mitad de nosotros. A ver, cualquiera que haya ido al psicólogo lo sabe, mientras no perdones a papá y a mamá no hay nada que hacer con tu vida. Y ese es exactamente el caso de los mexicanos. Vamos a tratar de entender qué hay simbólicamente detrás de estos dos personajes. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el año 600 de la era cristiana. Teotihuacán y Roma, precisamente. Para el año 600, Teotihuacán, una ciudad que ya vio sus momentos de máxima gloria en torno al 450-500 de la era cristiana, en el año 600 aproximadamente, Teotihuacán ha caído. Una ciudad que llevaba 600 años siendo el centro de Mesoamérica. Eso genera un caos absoluto. Es una especie del fin del mundo. Cuando la ciudad de la que ha dependido toda la cultura, la civilización, el comercio, la ley, la filosofía, cae, se acaba el mundo. Eso pasa cuando cae Teotihuacán y eso pasa cuando cae Roma. Cuando cae Teotihuacán, ante todos los invasores chichimecas que vienen del norte, ojo, para cuando cae Teotihuacán, no se habla náhuatl en Mesoamérica. Los pueblos hablantes del náhuatl empiezan a llegar en esta época. Son en gran medida causantes de la caída de Teotihuacán. Yo sé que estamos acostumbrados al náhuatl como una parte que ha existido siempre en nuestra historia, pero los hablantes del náhuatl empezaron a aparecer en torno al año 600. Van a propiciar la caída de Teotihuacán. Y como siempre pasa, tras una caída hay un nuevo nacimiento y tras la caída de Teotihuacán empezará a surgir la cultura tolteca y todo esto que hoy conocemos como toltequidad, que es la filosofía de estos pueblos. Y del otro lado, mientras aquí empiezan a hacer la toltequidad, en Europa ha caído Roma también ante los bárbaros del norte, igual que Teotihuacán, y derivado de que caiga el Imperio Romano y el caos que eso genera y las invasiones que va a seguir habiendo en Europa, todos los pueblos europeos se van a unir en torno a la cristiandad, así como los mesoamericanos se unieron en torno a la toltequidad, ¿no? Entonces, todo lo que veamos de Teotihuacán, pues está detrás de doña Marina y todo lo que podamos decir de Roma está detrás de Hernán Cortés. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en torno al siglo VI y el siglo XII, es decir, del año 600 al año 1200. En Europa, tras la caída de Roma, vienen una serie de invasiones tremendas. Europa es invadida
por godos, visigodos, ostrogodos, alanos, francos, sajones, jutos, normandos, eslavos, una cantidad de pueblos tremenda que claro se van a integrar en la cristiandad y van a ir transformando la cultura europea. Mientras que en Mesoamérica del norte van llegando diferentes tribus nahuas, los tlaxcaltecas, los xochimilcas, los zacolhuas, los tlalicas, en fin, los pueblos nahuas, que se van a ir integrando en la toltequidad y van a ir transformando la cultura. Es bien importante comprender eso en la historia. Las civilizaciones siempre caen, siempre. No es una tragedia que una civilización históricamente muera, porque de las cenizas de una civilización surge otra civilización. Y todo gran imperio, gran cultura y gran civilización de hoy es resultado de que hubo conquistas y guerras en el pasado. Solamente en México nos contamos esto como si fuera la peor tragedia de la historia de la humanidad. Si nos ubicamos ya en la Edad Media, hay dos acontecimientos fundacionales bien interesantes. Uno del que no sabemos nada en México, año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Es una villita insignificante en el sur de España, pero fue importante porque ahí en el año 1212 un ejército de 30,000 guerreros cristianos se enfrentó y derrotó a un ejército de 100,000 guerreros musulmanes. Con eso se está consumando este proceso que en España llaman la Reconquista. 700 años de guerra santa de cristianos contra musulmanes. Y es en este proceso en el que va naciendo España. Una España que sin este proceso no se hubiera conformado y no hubiera atravesado el océano y no hubiera llegado a México y no existiríamos nosotros. Así de simple. 1325, los mexicas fundan Tenochtitlan, que al final es otro hito fundamental de México, porque si los mexicas no fundan Tenochtitlan y no empiezan a extender su poderío, pues no hubieran generado este estado de todos contra los mexicas, que es con lo que se encuentran los españoles, que es lo que les permite aliarse con todos estos pueblos y que aquí existamos nosotros el día de hoy. Somos un mestizaje tan hermoso. A mí me gusta mucho contar la historia de mi tatarabuela Otomí. Tuve una tatarabuela Otomí, órale. Una tatarabuela otomí que se casó con mi tatarabuelo austriaco. Eso solo puede pasar en México. Eso es una cosa fascinante. Mi tatarabuelo austriaco llegó con Maximiliano de Habsburgo porque era ingeniero agrónomo. Entonces lo trajo para ver si modernizaban la agricultura mexicana. Y en lo que hoy es el estado de Hidalgo, en la Vega de Meztitlán, conoció a mi tatarabuela otomí y se enamoró perdidamente de ella. Claro, ella hablaba otomí y él hablaba alemán. Y es muy bonito porque se enamoraron en español. ¡Qué bonito! Porque de pronto es importante recordar que si tú hablas español, tú piensas en español, tú entiendes el mundo en español. Si crees en Dios en español. Si eres ateo en español del Dios de los españoles. Y si amas, amas en español. A una persona de la que te enamoraste en español. Eso es lo bonito de la lengua y me he encontrado con gente que incluso desprecia la lengua que hablamos. Gente que me dice, sí, hasta la lengua nos impusieron los desgraciados de los conquistadores, ¿no? Y dices, no son tus conquistadores, son tus abuelos. Porque de pronto también tendríamos que entender eso, son nuestros abuelos, ¿no? En fin, 1426, este es un acontecimiento fundamental. Los mexicas se liberan, porque claro, cuando los mexicas llegan a los valles centrales, les decían el pueblo sin rostro. Es un pueblo al que todos desprecian, nadie los deja establecerse. Y finalmente el señorío de Azcapotzalco les permite establecerse como vasallos. Y durante 100 años fueron vasallos de Azcapotzalco hasta que en 1426 se independizan de Azcapotzalco. Y más o menos en la misma época, 1476, España se está peleando con Portugal. En una guerra que determinó las actuales fronteras de España. Sin estos dos acontecimientos tampoco existiría México, porque sin la guerra de los mexicas contra Azcapotzalco no hubiera nacido la Triple Alianza de Texcoco, Tenochtitlan y Tacuba, no hubiera comenzado el poderío azteca y no se hubiera dado este estado de cosas que se encontró Hernán Cortés. Pero si esa guerra de sucesión castellana la hubieran ganado los portugueses, pues tampoco estaríamos aquí o hablaríamos portugués. Pero no seríamos nosotros, por supuesto, ¿no? Pero al final, detrás de todo eso,
Más bien, todo eso está detrás de doña Marina y todo esto está detrás de Hernán Cortés. Pero hay un acontecimiento fundamental y esto es bien interesante. En mayo de 1453, los turcos toman Constantinopla y sin eso no existiría México. Y uno puede decir, ¿qué tienen que ver los turcos? Yo ni siquiera sé dónde está Constantinopla. ¿Cómo está que sin Constantinopla no hay México, ¿no? La actual Estambul. Bueno, pues resulta que en 1453 los turcos toman Constantinopla y cierran el Mediterráneo oriental al comercio. Su determinación es ningún barco cristiano de ningún reino cristiano va a poder entrar al Mediterráneo oriental para comerciar con las rutas de la seda, con el Medio Oriente, con China, con India, etc. Y el tema es que Portugal, Castilla y Aragón viven de ese comercio. Y entonces, claro, cuando el sultán de los turcos dice se acabó el comercio con el Oriente, pues entonces Castilla, Portugal y Aragón tienen que salir a buscar otra ruta para llegar a China. Portugal le da la vuelta a África y España le da la vuelta al mundo y se encuentran con América en medio. Derivado de eso existe México, pero no existiría si los turcos no hubieran tomado Constantinopla. Pero ojo, los turcos toman Constantinopla porque llevan 500 años invadiendo toda esa zona del mundo. Entonces nos tendríamos que ir más para atrás y decir, claro, los turcos tomaron Constantinopla porque en el año 900 el primer turco, un señor llamado Seljuk, invadió el imperio persa. Sin ese señor no existe México. ¿Cómo va a ser? Bueno, España surge en una guerra de reconquista de cristianos contra musulmanes. Esa guerra no se hubiera dado si España no hubiera sido invadida por los musulmanes. España no hubiera sido invadida por los musulmanes si no existieran los musulmanes, lo cual quiere decir que sin el profeta Mahoma no existe México. La Europa renacentista que llega a América puede llegar en gran medida por su gran desarrollo tecnológico que se da después de la peste negra. La peste negra que en el siglo XIV mató a 40 millones de personas en 10 años, a la mitad de la población europea. Pero tras esa peste negra viene el Renacimiento y vienen los conocimientos que le permiten a los europeos llegar a América. Y esa peste negra se dio porque Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan, creó el gran imperio mongol. Sin imperio mongol no hay México. Es que de pronto es importante entender, a eso me refiero por la fuerza de la historia. Es como cualquiera de nosotros. Tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 transtatarabuelos, 64, 128. Bueno, nuestros papás, si tienen como mi edad, 49 años, pues nuestros papás nacieron pues por ahí de la Segunda Guerra Mundial, padrísimo. Nuestros 4 abuelos pues nacieron en tiempos de la Revolución. Nuestros 8 bisabuelos pues tal vez vivieron en tiempos de Juárez o de Don Porfirio, o en Europa, en el siglo XIX, en cualquier evento que ustedes quieran. Y si nos seguimos yendo para arriba, claro, tenemos de pronto 32 abuelos que vivieron en tiempos de la Revolución Francesa y del Virreinato. Y si nos vamos más para arriba, tenemos 128 abuelos que vivieron en tiempos de la Guerra de los 30 años, ¿no? Y si nos vamos 13 generaciones para arriba, tenemos 4,094 abuelos en tiempos del Renacimiento o de la conquista de México. Quiere decir que tu vida, tal y como tú eres y existes hoy, depende de que 4,092 personas hayan coincidido hace 500 años. Si tú quitas a una sola de esas 4,092 personas, tú no existes. Ahora quita a Cortés y a Marina. Ya, se acabó, no existes. Entonces, estar enojados con aquello que nos hacen hacer, es como el adolescente de 13 años diciéndole a papá y a mamá, yo no te pedí nacer. Bueno, sí, y de pronto México tiene la actitud de un adolescente inmaduro de 13 años. Ya además exigir que España se disculpe es como exigir que España pida perdón por el hecho de que México exista. El tema es que para 1453 no ha nacido Cortés, no ha nacido Moctezuma, no ha nacido Doña Marina, los reyes católicos y Cristóbal Colón acaban de nacer, pero todos los acontecimientos que hacen que México exista ya empezaron a andar. La historia nunca se detiene, en la historia nada es casualidad, en la historia todo es causa y efecto. Bueno, esto es nada más lo que les decía, el Imperio Otomano cierra el Mediterráneo Oriental y entonces por eso los reinos cristianos tienen que darle la vuelta al mundo, los portugueses le dan la vuelta a África
Y los españoles se encuentran con América. Oye, pero Cristóbal Colón fue un desgraciado esclavista. Sí, sí lo fue. Por supuesto que lo fue. No tenemos que honrar a Cristóbal Colón, pero tenemos que reconocer que sin esa persona y ese acontecimiento, nosotros no existiríamos. Es así de fácil. No tienes que convertirlo en un héroe, por supuesto, ¿no? 1466 nace Moctezuma Xocoyotzin, mejor conocido por todos nosotros como Moctezuma II, durante el reinado de su padre, el Tlatoani Axayácatl, y en fecha muy cercana, en 1469, se casan Isabel y Fernando. México está naciendo. Sin Moctezuma Xocoyotzin y antes de él Ahuizotl y la gran expansión del imperio mexica, Hernán Cortés, si hubiera llegado, no se hubiera encontrado a una doña Marina tan enojada con los mexicas que está dispuesto a aliarse con ella. Cada acontecimiento de la historia va determinando lo que somos. Y bueno, nuestro amigo Hernán Cortés, que nace en 1485, en una España todavía de órdenes de caballería y justas y cruzadas. Es una España muy romántica, muy medieval, ¿no? Y cuando Hernán Cortés está naciendo, justo en 1485, el Tlatoani Ahuizotl, el antecesor de Moctezuma, está conquistando la zona de Coatzacoalcos. Y eso es relevante porque ahí más adelante va a nacer la mujer que hoy conocemos como Doña Marina. Y si los mexicas no hubieran llegado hasta allá, Doña Marina no se hubiera llamado Doña Marina y no hubiera tenido ninguna motivación para aliarse con los españoles. Pero sí pasó todo lo que pasó. Luego, muy importante ubicar esto, ¿no? México, el actual México, un país de 2 millones de kilómetros cuadrados que llega hasta el río Bravo. La Mesoamérica histórica es lo que vemos ahí en café. El mundo maya, ahí muy aislado en verde. Y solo lo que vemos en amarillo es el señorío de los mexicas. Y solo ahí al centro, en el lago de Texcoco, hay 2 ciudades habitadas por mexicas. Tlatelolco y Tenochtitlan. ¿En qué momento determinamos que la caída de esa ciudad es la catástrofe de todo un país? Es tremendo. Y bueno, el año fundamental, ¿no? 1492, el año del contacto. El año donde podemos ver la catástrofe del desgraciado esclavista Cristóbal Colón llegando a América, porque sí pasó eso. O podríamos ver el año en el que una humanidad que llevaba 30,000 años separada se vuelve a encontrar. Oye, ¿ese encuentro fue violento? Sí. ¿Por culpa de los españoles? No. Por culpa de los seres humanos. Todos los seres humanos somos violentos, todos. Y somos violentos particularmente porque nos dejamos siempre dominar por la emoción del miedo. Y cuando tienes miedo, eres violento. No ha habido un solo episodio de la historia de la humanidad en el que 2 grupos humanos distintos se encuentren y eso no empiece con violencia. Pero eventualmente de ahí surgen nuevas culturas. Los romanos le pusieron una madriza a los griegos antes de aprender a llevarse con ellos y crear la gran cultura grecorromana. Bueno, pues los españoles van a tener unos encuentros terribles con los tlaxcaltecas, se miden las fuerzas hasta que los tlaxcaltecas dicen, ¿sabes qué? Mejor nos llevamos bien. Y derivado de eso existe México. Nuestro amigo Hernán Cortés, hablar un poquito de él, de la parte que no, porque me encanta, la historia nos la contamos por episodios aislados. No sabemos nada de Hernán Cortés antes de 1519 y nada después de 1521. Antes es un vil y vulgar desconocido, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, y después nos encanta contarnos esta versión de la historia: Cortés murió solo, abandonado y pobre. Que es como decir, hay karma, desgraciados, hay un Dios que todo lo ve y se chingó a Cortés. Si les dijera yo que Cortés murió en un palacio junto a Sevilla, rodeado de 30 sirvientes, amigos e intelectuales, como fue, pues ya no hay tanta venganza. O sea, chale, como que la historia nos sale debiendo, ¿no? Si la historia se chinga a Cortés, pues hay más o menos, ¿no? A ver, es un niño que nace cuando el mundo termina ahí en España. Y cuando tiene 7 años, el mundo se hace gigantesco. En 1492, Hernán Cortés es un niño que crece escuchando las leyendas del Nuevo Mundo y por supuesto conforme va creciendo se enamora de las leyendas del Nuevo Mundo y eventualmente decide embarcarse. Tenemos una versión de la historia donde tal vez nos imaginamos que un día el rey Carlos V le dijo, chaval Cortés, pues ve y conquista México que está lleno de tesoros. Chingáoslos.
En lugar de entender, no, mira, Hernán Cortés es un chavito que a los 18 años dijo, ¿qué diablos voy a probar suerte al Nuevo Mundo? Llegó a Santo Domingo, hoy República Dominicana, de 18 años de edad, a ver qué había. Y pues ahí se estableció y pues le empezó a ir bien, y como fue a la universidad y era muy inteligente y hablaba y escribía latín, un poco de griego y desde luego español, pues ya era abogado y era notario, entonces pues le fue muy bien, pero además era empresario, sembraba caña de azúcar, empezó a hacer ron. ¿Quién puede estar en contra de eso por piedad? Empezó a hacer ron, o sea, le va bien, ¿no? Pero bueno, crece en un ambiente de sueños y de leyendas del Nuevo Mundo. En 1504 es cuando a esos 18 años de edad decide lanzarse al Caribe, todavía ni siquiera han llegado al continente, y ahí va aprendiendo una experiencia muy importante. Sí está viendo cómo en ese Caribe los españoles que llegaron antes de él están llegando con una actitud violenta y arrogante de decir, ya llegamos nosotros y nada más nosotros importamos y hagamos a un lado a los pueblos nativos y vamos a quitar sus cosechas para poner las nuestras, lo cual generó una hambruna tremenda. Y es Hernán Cortés el que les va a decir, señores, llegamos aquí para quedarnos, aquí nos vamos a quedar a vivir, esta gente vive aquí, tenemos que aprender a convivir con esta gente. Y es Hernán Cortés el que empieza con un proyecto de mestizaje y lo empezó siendo muy congruente en los hechos y de inmediato se amancebó con una mujer taína con la que tuvo una hija. Nos encantan las historias de violaciones de los españoles, pero Hernán Cortés a esta mujer taína la bautizó, le puso el nombre de su madre, tuvo una hija con ella a la que le puso el nombre de su abuela y luego consiguió que el Papa le legitimara a esa hija. Eso no lo hace alguien que está conquistando, violando y saqueando, lo hace alguien que dijo, yo llegué a quedarme aquí. Y claro, Hernán Cortés con el paso del tiempo hablaba la lengua de los taínos, como habría que entender que con el paso del tiempo hablaba náhuatl, por supuesto. 1500, nace más o menos en 1500 la mujer a la que conocemos como la Malinche, que nunca se llamó Malinche, insisto, ese era Hernán Cortés. Vamos a hablar de la historia de su nombre porque es fascinante. Y luego un poquito de su historia. Bueno, primero un poquito de su historia. Nace en torno a 1500 en Coatzacoalcos, cerca de del actual Coatzacoalcos, dentro de la nobleza de habla náhuatl. Sin embargo, su madre enviuda, cuando esta niña es muy niña, su madre se vuelve a casar y en su segundo matrimonio, pues ella decide que su hija la estorba y la vende como esclava. Su madre vendió a su hija como esclava. Entonces, no, la malicia no llegó con los españoles, ¿no? Ya había esclavos y ya había madres que vendían a sus hijas. Pero bueno, vende a su hija como esclava y bueno, ojo, vive en una zona zona popoluca, entonces tienes por ahí ancestros olmecas y tienes lenguas otomangueas parecidas a los olmecas, pero ella habla náhuatl. Ella está metida en un mundo de diferentes lenguas desde que es niña. Es en 1510, 10 años de edad más o menos, cuando es vendida como esclava en Coatzacoalcos, es llevada a Xicalanco y ahí se la venden a xontales. Es decir, no le va bien. Pero bueno, ahora vive entre xontales, ahora habla maya. Entonces resulta que esta niña cuando tiene 15 habla popoluca, náhuatl y maya. Por lo tanto, hablar español pues ya le va a ser bastante fácil, por así decirlo, ¿no? Mientras esto está pasando, Cortés está establecido en Santo Domingo, en la isla de la Española, y él ya está pues con esta idea del mestizaje. Como les he dicho, hasta se casa con una mujer local. Después de estar en Santo Domingo, Cortés es de la primera generación que se va a colonizar la isla de Cuba con la idea de alejarse del poder español. A Cortés no le gusta mucho la estructura española, él está tratando de crear cosas nuevas en este nuevo mundo, ¿no? Y finalmente, en 1519, comienza la expedición que se termina en lo que hoy llamamos la conquista de México, que a mí me gusta llamarle nacimiento, y es más o menos en este momento cuando conoce a doña Marina, justo. 1519, los xontales le entregan a Cortés a 20 mujeres. No son un botín de guerra para que se solacen sexualmente con ellas. Es la forma de hacer intercambios entre los pueblos, que es lo mismo que va a ocurrir con los tlaxcaltecas, es tengan estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Eso es lo que están diciendo estos pueblos mesoamericanos, seamos hermanos. Por cierto, en 1504, poco antes de morir, la reina Isabel de Castilla dijo lo mismo. Emitió una proclama en la que decía, cásense
españoles con indias y cásense españolas con indios para que seamos un solo pueblo. ¿En qué momento se te ocurre eso? Si lo que tú quieres es un genocidio y una conquista, lo que está diciendo es cásense y seamos hermanos. Y lo bonito es que eso que sale de la mente de Isabel la Católica o que sale de la mente de los pueblos mesoamericanos es lo que pasó. Porque al final se casaron, tuvieron hijos y nos hicimos un pueblo hermano. No sé por qué no nos queremos contar esa versión de la historia. Y aquí la bautizan como Doña Marina y aquí nos empezamos a contar mal la historia. Me encanta que decimos, no, mira, se llamaba Malintzin, no es cierto. Se llamaba Malinali, no es cierto. Y la idea de, y entonces, para bautizarla, el único fraile que viene con los españoles es saber, ¿cómo te llamas? Malintzin. A ver, ¿a qué se parece? Ah, ya sé, Marina. Eso no pasó nunca. Los bautizos eran más o menos así. De acá para acá, todos ustedes son Juan. De acá para acá, todos ustedes son Pedro. Mujeres son María. Se acabó la historia. ¿Se imaginan? Individuo por individuo preguntándole, ¿cómo te llamas? Y buscando un nombre que se parezca. A ver, de pronto a alguien llamado Ixtlilxóchitl le pusieron Lorenzo de Zavala, por piedad. O sea, no se parece. Simplemente para los españoles es nombre cristiano. Nunca sabremos cómo se llamaba esta mujer. Lo que sabemos es que el fraile que viene con Cortés la llama Marina, sin el doña, la llama Marina. Marina tiene un problema en su nombre, Marina con R. En náhuatl no existe ese sonido. Entonces, claro, cuando los españoles dicen Marina, los hablantes del náhuatl dicen Malina, Malina. Luego Marina, primero Cortés, que está repartiendo entre sus capitanes para el tema de los matrimonios y demás, se le entrega a su mejor amigo, Alonso Hernández Portocarrero, pero después de eso llega una embajada de enviados de Moctezuma. Cortés ya tiene un náufrago español, Jerónimo de Aguilar, que habla maya, y está muy contento porque tiene una cadena de traducción, pero de pronto ya están llegando a la zona en la que se habla náhuatl, y Jerónimo de Aguilar no entiende nada. ¿Y cómo le digo a Cortés que ya no entiendo nada? Que a partir de aquí yo ya no hablo la lengua de esta gente. Y ahí Marina levanta la mano y habla en maya con Jerónimo de Aguilar, y en maya le dice, esta gente viene de parte de Moctezuma, hablan náhuatl y yo sí lo entiendo. Cuando Hernán Cortés se entera de eso, está rayado. Porque claro, ahora Marina puede traducir del náhuatl al maya y Aguilar del maya al español. Y luego cuando Marina aprende náhuatl, español, pues mucho mejor. Y entonces, de hecho, Hernán Cortés manda a Portocarrero de regreso a España y se queda con Marina. Una vez que es la mujer de Cortés, ya no es Marina, ya es Doña Marina. El doña, que es la nobleza, en náhuatl es el sufijo tzin, tzin. Entonces, a Marina, que ya le decían Malina, ahora en lugar de Doña Marina le dicen Malinantzin. Pero no se llamaba así, se llamaba Marina y le dicen Malinantzin. Y a Hernán Cortés, Moctezuma le va a decir Malintzine. Malintzine quiere decir propiedad de Malina o propiedad de Malintzin. Y los españoles cuando escuchan Malintzine referido a Cortés le dicen Malinche. Entonces, el Malinche es Cortés. Doña Marina, nunca sabremos cómo se llamaba, solo sabemos que le pusieron Doña Marina, pero lo más importante, hay que entender que no solo fue una traductora, no es que simplemente traduzca palabras, tiene que hacer una traducción cultural. Tú imagínate a un Hernán Cortés que le dice, pues dile a Moctezuma que no estoy dispuesto a esto y que yo exijo, pum, pum. Y una Marina que dice, si yo le digo eso a Moctezuma, nos morimos todos aquí. Entonces yo ya entendí lo que tú quieres, ahora yo le voy a decir a Moctezuma lo que él puede escuchar. Y cuando Moctezuma contesta, seguro contesta algo que Hernán Cortés tampoco está dispuesto a escuchar, y entonces Marina escucha a Moctezuma, ok, y ahora le digo a Cortés lo que él puede escuchar. Tal vez nunca se enteraron qué se estaban diciendo estos dos, pero Marina está haciendo esa labor de lograr que personas que no tienen nada que ver puedan tener entendimiento. Eso es una joya. Aquí se están juntando los mundos. Bueno, el momento de mayor valentía de Hernán Cortés, ¿no? Llegó por Cozumel, navegó por todo el Golfo de México, desembarca en Veracruz, y cuando sus hombres dicen, oye, no, ya estuvo bueno, hay que regresarnos, se hundieron los barcos.
tiene 11 barcos. Ojo, todo fue con su dinero, toda la expedición. Hernán Cortés, que era el hombre más rico del Caribe, él compró 11 barcos, pagó la tripulación, caballos, comida. Y ojo, no es una expedición de conquista, trae 12 caballos, 12 cañones y 12 ballestas, pero trae burros, vacas, bueyes, semillas, gallinas, cerdos. Viene a quedarse, no le interesa ni tantito regresar. Y bueno, finalmente el momento fundamental, que no se hubiera dado sin doña Marina, el 8 de noviembre de 1519 se encuentran Moctezuma y Cortés. Es el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Es aquí cuando realmente esta humanidad que quedó distanciada en dos continentes termina de volver a encontrarse. Y se encuentran hablando. Y Moctezuma toma de la mano a Cortés, le da la bienvenida y lo introduce a la ciudad. Hombre, luego las cosas salieron mal, por supuesto, y Hernán Cortés tuvo que salir huyendo y demás. Pero ¿qué hay detrás de este encuentro o de este choque de mundos? Estos dos hombres vivieron juntos y conversaron durante 200 días. ¿Qué cosas se habrán podido platicar? Porque cada uno desconoce por completo al otro y está encantado con el otro. Pero vamos a ver un poco en imágenes este choque de mundos, porque también la historia lastimera de la conquista tiene mucho que ver con que nos hemos contado esta versión absolutamente ridícula, donde aquí ya habíamos llegado al máximo nivel de desarrollo de la historia de la humanidad. Bueno, ese es el Templo Mayor Mexica, 1487. Es una obra arquitectónica importante, por supuesto que sí. Esa es la Catedral de Burgos, de 1221. Y luego nos dicen, es que los españoles eran un hato de ignorantes. Eran ignorantes que pueden hacer eso. Levantar un templo gótico requiere recursos económicos, científicos, tecnológicos, intelectuales y hasta teológicos, pues, ¿no? O sea, es una cosa brutal. La Piedra del Sol, que es de 1500, es una cosa bastante reciente la Piedra del Sol, mal llamado calendario mexica, más o menos de la misma época, otra vez en la Catedral de Burgos, pues esta es la calidad de la escultura, o de la misma época tenemos al David de Miguel Ángel. Claro, no es lo mismo tallar golpeando piedra con piedra que tener cinceles de metal. Es que hay que entender la distancia tecnológica. Puede haber muchos conocimientos de mucho tipo, por supuesto, en los pueblos de aquí, pero tecnológicamente no hay nada que hacer. A ver, la mayor revolución tecnológica ni siquiera la ubicamos, la yunta de bueyes y el arado. Y dices, hay una yunta de bueyes, que bueno, piensen cómo era la agricultura antes, la coa, un palo en el que te paras y haces un hoyo en la tierra, tiras unas semillas, lo tapas y vas de nuevo. Y de pronto el tema de, mira, dos bueyes con una yunta y un arado de fierro que va abriendo surcos en la tierra y tú vas caminando atrás echándose. Tu agricultura se multiplica por 20. Imagínense esto. Después de 1521, 13 de agosto, cuando todos juntos derrotan a los mexica, ¿ustedes creen que texcocanos, tlaxcaltecas, chorultecas, huejotzincas, totonacas no pudieron haber pensado, oye, así como juntos derrotamos a los mexica, pues qué tal que nos quedamos juntos y derrotamos a los españoles? Y seguro lo pensaron, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por una cosa que nos cuesta mucho trabajo aceptar hoy en día. A los aliados de los castellanos, a todos estos pueblos, le gustó la cultura de sus aliados castellanos. Saben que tienen conocimientos tecnológicos que son fundamentales y, ojo, les gusta su religión. Hoy también nos cuesta mucho trabajo aceptar esto porque hoy todo lo que huela a religión apesta y es de gente retrógrada y hay como crees que tienes fe y la Iglesia Católica es bla, 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 bla. Pero les gustó la religión de los españoles. Y tiene cierto sentido para mí que les gustara. Esto es un juego de pelota mesoamericano del periodo posclásico, estamos hablando del siglo XIII, y este es el Circus Maximus de los romanos en el siglo VI, 1000 años antes. Es decir, el nivel de desarrollo tecnológico que trae esta gente del otro lado del océano es fascinante para la gente que vive aquí, por eso no los echan a patadas. Al final hay que entenderlo, los pueblos de aquí, menos los mexica, reciben
a los españoles. Fue un encuentro difícil, pero al final se pactan alianzas, se pactan matrimonios y los reciben. Estas eran las embarcaciones de mayas sin aguas en el siglo XV. Por eso ellos no podían llegar al otro lado del océano. Como ni siquiera conocen el metal, aquí las embarcaciones son un tronco horadado, que por eso flota. Y de la misma época tenemos las 3 carabelas con las que sí puedes atravesar un océano y conquistar otro continente. Tecnológicamente hablando, están llegando cosas fascinantes y la gente de aquí, tlaxcaltecas, huejotzincas, totonacas, zempoaltecas, están comprendiendo eso y están sellando alianzas muy duraderas. Los tlaxcaltecas, bueno, aquí a la vueltita, fundaron Maltrata, pero además fundaron Zacatecas, fundaron Durango, fundaron San Luis Potosí, fundaron Santa Fe de Nuevo México. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas, saliendo del puerto de Acapulco en 1566. Uno dice, oye, ¿pero qué las Filipinas no eran parte del Imperio Español? Sí, conquistadas desde Acapulco por tlaxcaltecas. Lo cual nos lleva a uno de mis episodios favoritos de la historia, tlaxcaltecas contra samuráis. Y eso que puede parecer tema de videojuego ocurrió 1582, un ejército de tlaxcaltecas luchando contra samuráis coreanos y japoneses en las Filipinas en nombre de Felipe II de España. Ni Juego de Tronos. Es fascinante y eso es el Imperio Español del que todos eran una parte integral, por supuesto, ¿no? Bueno, ya no le podemos decir la noche triste a la noche triste, porque ahora es la noche victoriosa, porque nos encanta cambiarle el nombre a los acontecimientos históricos y convencer a la gente de que hay algún tipo de mejora y justicia social por una idiotez como esta. Pero bueno, yo le digo la noche que Cortés lloró porque Cortés lloró. Eso sí está claro. Entonces, ni triste ni victoriosa, pero Cortés lloró. ¿Por qué lloró? Porque perdió 2 años de trabajo, perdió amigos españoles e indígenas, perdió a Moctezuma, por el que tenía un gran cariño y una gran amistad en este momento, perdió el tesoro, que estoy seguro que también le molesta y también lo aflige, y perdió 7 meses de vivir en paz en Tenochtitlan, se le echó todo a perder. En este momento, Cortés y su gente están prácticamente condenados a muerte. Si no logra que todos los pueblos reafirmen su alianza con él, ahí se mueren todos. Pero el tema es que mientras los mexicas están desesperados diciéndoles a los demás pueblos, únete conmigo contra ellos, todos dicen, no, a ti ya te conozco y no me convienes. Y todos se quedan con los españoles, ¿no? 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan ante un ejército de tlaxcaltecas, totonacas, cholultecas, huejotzincas y 1000 españoles. 1000 españoles en medio de 100,000 guerreros. ¿Cómo le podemos llamar a eso conquista? Porque además si conquistas un país, cosa que no pasó, luego tienes que mantener la ocupación y la invasión, pero aquí nunca hubo un ejército. Aquí nunca hubo un ejército español. Nunca. Para 1560 hay 8 millones de indígenas coexistiendo con 20,000 españoles. ¿Dónde hay una conquista ahí? Hay un proceso migratorio donde los españoles empiezan a llegar, se empiezan a establecer, empiezan a replicar sus estructuras y demás, y empiezan a convivir con la gente de aquí. El hecho de que nuestro español tenga 2000 palabras que vienen del náhuatl, pues te habla de que hablan con esa gente todos los días e incorporan sus palabras porque haces comercio con ellos, porque platicas con ellos y porque en el siglo XVI la lengua franca de Nueva España no era el español, era el náhuatl. Y los españoles que vivían aquí hablaban náhuatl. Por eso había cátedra de náhuatl. Oye, ¿cómo cátedra de náhuatl? Bueno, es que la corona española puso aquí universidades, colegios y hospitales. ¿En qué momento haces eso por el pueblo contra el que quieres llevar a cabo un genocidio? Es absurdo. Es bien importante ubicar que la primera gramática de una lengua moderna, 1492, los españoles escribieron la gramática de la lengua española. La siguiente gramática fue la gramática del náhuatl, luego la del maya y luego la del quechua. No haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar, haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender, por eso quieres entender su lengua. Hay diccionarios español maya, español náhuatl, español aymara, español quechua, ¿no? Pero lo más importante es entender que, claro, si esto fue la conquista, tendríamos que pensar que al día siguiente, el 14 de agosto,
es el día más deprimente de la historia de México y todo lo contrario, el 14 de agosto hay fiesta. De hecho, la noticia tardó 2 días en llegar a Tlaxcala, la gran fiesta la hicieron el 15 de agosto y la siguen haciendo todos los años. Le llaman la noche en la que Tlaxcala no duerme y están celebrando la conquista de Tenochtitlan, porque de ese acontecimiento nace el país que somos. Y entonces castellanos, tlaxcaltecas, texcocanos y demás empiezan a construir México. Y vean qué bonito, a ver, de entrada, ¿no? Solo lo que vemos en verde llegó a ser dominio de los mexicas. Todo lo demás lo conquistan tlaxcaltecas y españoles. Eso sí me encanta, pinches españoles, los vamos a desgraciar hasta el final de nuestros días, pero luego decimos, desgraciados gringos nos robaron el territorio del norte, que no sería nuestro si no lo hubieran conquistado los españoles. Y ahí nos tenemos que meter en unas contradicciones bárbaras, ¿no? Y en 1522 nace, y así le llamaron, Martín Cortés Malintzin, con el apellido de su madre, bueno, el nombre de su madre convertido en apellido. Martín Cortés Malintzin, reconocido como hijo legítimo por bula papal en 1529, porque Cortés se encargó de que el Papa en persona legitimara a su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que ama a su hijo. No es el producto de una violación, es el producto de una relación. Nos cuesta mucho trabajo entender eso. ¿Qué construyeron tlaxcaltecas, huejotzincas, cholultecas, totonacas, zempoaltecas y castellanos? México. ¿Qué construyeron este México hermosamente hispano-mestizo? Bueno, empiezo con un ejemplo que seguramente conocen, seguramente han visto, pero vean qué bonito. Vamos a dar una vuelta por México. Si no han ido a Zacatecas, Catedral de Zacatecas. Cuando alguien dijo, güey, el barroco ya no se puede retorcer más, un zacatecano dijo, ¿cómo de que no? Mira. Pero ven a más qué cosa tan bonita hicieron. Cuando me dicen, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? En Tepozotlán. Ahí está, véanlo. Ahí está puesto. Museo del Virreinato. La Catedral de Puebla. Se tardaron 80 años en construirla. La de México se llevó 300 años. La existencia de un templo que te tardas 300 años en construir es la prueba más palpable y evidente de que no hay una conquista. Tú estás empezando a construir una catedral que sabes que nunca vas a ver terminada, ni tus hijos, ni tus nietos, pero tal vez los hijos de tus nietos, pero la empiezas a construir porque aquí vives. Nos contamos esta historia donde llegaron, dominaron 300 años, violaron, robaron y se fueron. Y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Es absurdo. En lugar de entender, llegaron, se quedaron, tuvieron hijos y esos hijos son nuestros abuelos y aquí estamos nosotros. Y viva México porque esto es lo que hay. Ve nada más, un acueducto romano en el Estado de México, una cuádruple arcada atravesando una barranca. El oro que se robaron los españoles junto a la plata que se robaron los españoles en la Capilla del Rosario en Puebla o en el convento de Santo Domingo en Oaxaca. Todo lo que quiero decirles es, nada de esto lo hace por la fuerza un pueblo conquistado. En nuestro continente y en nuestro país se construyó una civilización completamente distinta a las demás. Hoy en día de pronto hay mucha crisis, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿y Hispanoamérica es parte de qué? Ya sabes, pues está el Islam, y está Japón, y está China, y está Rusia, y está este conglomerado al que hoy llamamos Occidente. Y dices, bueno, ¿y México? ¿Y Venezuela? ¿Y Colombia? ¿Y Perú? ¿Qué son? Y bueno, pues no son Rusia, eso es seguro, no son Japón, no son China, no son África, no son Islam. Pues entonces son Occidente. Y dices, O sea, sí, es a lo que más se parece. Toda Hispanoamérica se parece a Occidente, pero no es Occidente. Y es que no entendemos una cosa, somos una civilización por derecho propio, ni siquiera un país. Del Río Bravo a la Patagonia y Tierra de Fuego, somos un solo pueblo, porque lo que hace que un pueblo sea pueblo es compartir la lengua. Y todo lo que viene con la lengua, que es tu cultura, tus valores, tu cosmovisión, tu forma de entender el mundo. Por eso puedes viajar de Orizaba, si quieres a Tijuana, o si quieres a Mérida, o si prefieres a Cartagena de Indias, o a Lima, o a Cusco, o a Buenos Aires, o a Madrid, o a Sevilla,
y llevarte a toda madre con todos. ¿Por qué? No solamente porque hablan tu idioma, sino porque nos parecemos mucho, y sus ciudades, y sus calles, y sus templos. Siempre he dicho que para curar el trauma de la conquista, a ver, el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando, ¿no? Para curar el trauma de la conquista habría que organizar becas para que los mexicanos vayan a España. Llegas a Sevilla y dices en la madre, esto es igualito a Guanajuato. Y no, es al revés, ¿no? Guanajuato es igualito a Sevilla, pero dices, esto se parece a Guanajuato, y esto a Morelia, y eso a Puebla, y eso a Zacatecas, y eso a Durango, y eso a San Luis. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues es que nuestros ancestros vienen de ahí y construyeron aquí lo mismo que tenían allá. Insisto, red de hospitales. El primer hospital lo construyó Hernán Cortés en 1524 y sigue funcionando. El Hospital de Jesús sigue funcionando. No haces hospitales cuando conquistas, no haces universidades cuando conquistas, no haces diccionarios cuando conquistas. Todo eso lo haces cuando te estás haciendo hermano de otros pueblos. Lo malo es que, convencidos de que es una versión patriótica y nacionalista, nos contamos una versión de la historia terrorífica, que al final no es más que un discurso de odio contra nosotros mismos. Odiamos a papá por llegar y odiamos a mamá por recibir a papá, porque al final nos contamos una versión de los hechos tan terrible, perdón que se los diga así de crudo, pero es que esta es la historia que nos contamos. Mira, hijo, el desgraciado cabrón de tu papá, que era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, atravesó el océano, violó a tu mamá, se robó el oro y se largó. Nadie puede estar contento con eso, pero es que eso no pasó nunca. Papá atravesó el océano, se estableció aquí, se enamoró de mamá, se quedó y tuvieron hijos. Oye, y el oro que se robaron los españoles, sin importar dónde vivas, ve al centro de tu ciudad, haz así, y ahí está el oro que se robaron los españoles. En cada una de las 300 ciudades que se construyen en el virreinato, en los hospitales, en las universidades, en los puertos, en los caminos, en los acueductos, todo eso requiere de recursos, y esos recursos se extrajeron y se quedaron aquí. Y la prueba, pues se las acabo de poner. Nada de lo anterior lo hace por la fuerza un pueblo conquistado. No puedes tener a un pueblo conquistado que a fuerza de látigo te haga un retablo barroco bañado en oro de 24 quilates con toda la corte celestial. Eso se hace con fe. Uy, lo que pasa es que hoy también eso de la fe está súper pasado de moda. Y se nos olvida que hubo un momento de la historia, en el que había gente que actuaba motivada por la fe. No voy a decir que no tuvieran otro tipo de ambiciones más mundanas y humanas. Claro que quieren fama, gloria, fortuna, sí, pero además actúan movidos por la fe. Eso hoy en día no lo entendemos, pero es bien bonito. Es bien bonito luchar por la gloria, la fama y la fortuna, pero luchar por una creencia trascendente, wow, a mí me parece fascinante. Aunque no compartas esas ideas hoy en día, en América se construye una hermosa civilización. El arte barroco de América no solo no tiene nada que pedirle al español, le hace así. O sea, el arte barroco de América es la sublimación del arte barroco. Las catedrales de América son la sublimación de las catedrales. O sea, todo el arte, toda la cultura, todo el folclore profundamente hispano-mestizo que tenemos en México y que es una civilización por derecho propio, es una aportación de México al mundo, pero es una aportación de México al mundo que incluye necesariamente a España. Porque, ojo, España se replica a sí misma en América, pero pasa una cosa bien bonita. México se parece a España, pero no es igual. Perú se parece a España, pero no es igual. Cartagena de Indias, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, se parecen a España, pero no son iguales. Y se parecen entre sí, pero no son iguales. Y eso es lo hermoso. Siempre en México, es curioso, con todo el trauma de la conquista, siempre se ha usado la expresión la madre patria para referirse a España. Y si de por sí estamos traumados con la conquista, les voy a decir algo horrible. España no es la madre patria, España es el padre. Peor aún, peor aún. España es el padre patria. América es la madre patria.
España es el padre patria. México es el hijo glorioso de América y España. Solo tendríamos que entender eso. Por eso los españoles literal siembran su semilla en América, pero América es como un gran útero sagrado, pero cada lugar de América es distinto. España mezclado con náhuatl te da una cosa, pero mezclado con maya te da algo parecido pero diferente, pero mezclado con quechua, mezclado con aymara, te dan cosas diferentes. Todo tiene una hermandad, pero todo es diferente. Nos encanta decir que somos hermanos en Hispanoamérica y no entendemos que lo que nos hace hermanos es precisamente lo que compartimos, y lo que compartimos es la hispanidad. Pero que chinguen a su madre los españoles. Es que nos contamos una historia terrible. Al final, para terminar, pues, nos encanta ver historias de desgracia cuando México es una historia de amor muy bonita. Yo les aseguro que Cortés amó profundamente a doña Marina, que por cierto se casó aquí en Orizaba, no con Cortés, pero se casó aquí en Orizaba, con Juan Jaramillo. Pero ¿a qué voy? No solamente Cortés con doña Marina, y Pedro de Alvarado con doña María Luisa, y Juan Cano con Isabel de Moctezuma, y así cada capitán español con una indígena americana. Y estoy convencido que el primer encuentro o los primeros encuentros tuvieron que ser muy difíciles. Sí me imagino a cada una de estas mujeres sintiendo algo de desprecio por ese español al que simplemente fueron entregadas más allá de su voluntad. Y sí me imagino a cada uno de estos españoles viendo con menosprecio a cada una de estas mujeres. Sí creo que fue así. Y sin embargo, no tuvieron más remedio que aprender a amarse, porque eso es lo que había. Bueno, pues México es lo que hay. Tenemos que aprender a amar al único México que existe, derivado de que sí pasó todo lo que pasó. Al final, los españoles aprendieron a balbucear náhuatl para entenderse con sus mujeres, que aprendieron a hablar español para entenderse con sus hombres, y que después de momentos que seguramente fueron muy difíciles, tuvieron también momentos sumamente románticos. Y el más bonito de ellos, piensen en Martín Cortés o en cualquier mestizo. Españoles que por primera vez se reproducen aquí con una india americana y tienen un hijo. Imagínate cargando ese hijo y lo ves, y tú eres el español y lo ves y tienes claro que ese hijo no eres tú. No, y lo carga mamá y pues también tiene claro, este hijo no soy yo. Y en algún momento papá y mamá tuvieron que descubrir una cosa maravillosa. Este hijo es la suma de los dos, pero este hijo es algo que no había existido nunca en la historia de la humanidad. Este bebé es el primero en su tipo. Este es el primer ejemplar humano de un mexicano. Claro, no lo pensaron así porque no usaban el concepto mexicano, porque no existía. Pero me refiero a esa belleza de que cada uno de ellos tuvo que entender, este hijo no eres tú, este hijo no soy yo, este hijo es la cosa más extraña, en el mejor de los sentidos, es la cosa más extraña que hemos visto. Una generación antes de nosotros esto no existía. Bueno, así como tuvieron a ese hijo, así como el padre patria, el padre España y la madre América tienen al hijo que es México, así le pasó a cada uno de estos conquistadores con sus mujeres indígenas que eventualmente tuvieron que comprender, este hijo glorioso es algo completamente nuevo. ¿No les conté hace rato? Cuando fue la batalla que les narré de las Navas de Tolosa, donde los españoles cristianos derrotan a los musulmanes, cuenta la leyenda que pocos años después de esa gran victoria de la cristiandad contra el Islam, en un pueblo de Extremadura, España, llamado Guadalupe, se apareció la Virgen. Porque Guadalupe es una palabra árabe, eso no hay que olvidarlo nunca. Y en un lugar llamado Guadalupe, en Extremadura, España, de donde es Hernán Cortés, se apareció la Virgen para conmemorar, eso cuenta la leyenda, pues, para conmemorar la victoria de los cristianos contra los musulmanes. Esa Virgen, llamada desde entonces de Guadalupe, se convirtió en la santa patrona de Extremadura.
Hernán Cortés y todos los hombres que vienen con él son de Extremadura y todos son fieles devotos de su Virgen de Guadalupe. Y por eso traen esa Virgen para acá. Y por eso tratan de implementar ese culto aquí. Pero aquí todo se hace mestizo. Aquí nada viene tal cual. Aquí ya tienen a su Tonantzin. Y se empieza a combinar la Tonantzin náhuatl con la Guadalupe que traen los españoles. Y eventualmente surge nuestra Virgen mestiza. Pero les cuento todo esto que no tiene nada que ver ni siquiera con la fe. Uno puede o no creer en la Virgencita y en las apariciones y demás, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, como casi todas las vírgenes españolas, aparece cargando al niño. Es decir, la Virgen ha dado a luz y está orgullosa cargando a su hijo. ¿Qué pasa con nuestra hermosísima Guadalupe? Está embarazada. La Guadalupe mexicana no está cargando un hijo. Tiene un cinto negro que representa que está embarazada. Quiere decir que Guadalupe en España ya dio a luz a su hijo sagrado. Y su hijo sagrado es España. Y ese hijo creció y maduró y atravesó el océano y se reprodujo con América. Pero la Virgen de Guadalupe en América todavía no ha dado a luz. El hijo sagrado todavía no nace. México todavía no nace, porque todavía no nos contamos esa historia, porque todavía despreciamos nuestro pasado. En lugar de contarnos que papá cruzó el océano para violar a mamá, podríamos entender que lo mejor de Europa atravesó el océano y se encontró aquí con lo mejor de América. Si lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América, ¿por qué ello no ha dado como resultado lo mejor del mundo? Porque no es la historia que nos contamos, pero es la historia que nos tendríamos que contar. Somos hijos de dioses en ambos lados del océano. Lo mejor de Europa cruzó el océano y se encontró con lo mejor de América. Eso somos los mexicanos. Podemos ver una conquista o podemos ver el glorioso nacimiento de México. La única forma de ser diferentes y alcanzar el futuro es contarnos una historia diferente. Gracias. Bueno, pues sí. Fuerte el aplauso. Pues les agradezco mucho que hayan venido. Espero que les haya resultado interesante. Espero que lo hayan disfrutado. Si no, por lo menos espero que se hayan reído, que siempre es importante. Nuestra historia es muy trágica. Vale la pena reírnos un poquito también de nosotros. Y pues nada, de verdad, bueno, estoy encantado de ver este lugar lleno, no me la puedo creer. Es como si estuviera en mi... Gracias de verdad. Y pues bueno, encantado de estar en Orizaba. Sonriamos porque estamos en Orizaba. Bueno, Gracias.